La carta nunca debió haber existido. Porque en el momento en que fue leída en voz alta, un padre entendió que había destruido a su propio hijo. Sin saberlo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que Bayezid lo había sabido durante 11 años. 11 años de evidencia. 11 años de documentación. 11 años de una verdad que podría haberlo salvado, y que eligió guardar en silencio. Porque creía que el momento correcto llegaría. No llegó. Y en la única noche en que esa verdad finalmente salió a la luz, ya era demasiado tarde para él, demasiado tarde para sus 4 hijos, y demasiado tarde para cualquier cosa que pudiera haberse llamado justicia dentro del Palacio Otomano de 1559. Lo que estás a punto de escuchar no es la guerra entre Bayezid y Selim. Los libros de historia cubren esa guerra. Lo que no cubren, es lo que Bayezid había sabido durante 11 años que Selim ignoraba. Lo que Selim había sospechado pero nunca pudo probar. Y la única noche en que una verdad ocultada los destruyó a ambos, simultáneamente, completamente, sin ninguna misericordia. Quédate hasta el final. Porque lo que crees que es esta historia ahora mismo, no es lo que en realidad es. Hay algo que necesitas entender antes de continuar. Al final de este relato, comprenderás algo que los historiadores otomanos han debatido en silencio durante siglos, que la guerra entre Bayezid y Selim no comenzó por ambición. Comenzó por un documento. Una sola pieza de correspondencia que un hermano recibió, alteró, y eligió nunca mostrarle al otro. Y como esa decisión, tomada en un instante, se convirtió en la mecha de combustión lenta que finalmente destruyó todo lo que quedaba entre ellos. Solimán el Magnífico era ya un hombre viejo. El hombre que había rehecho el mundo mediterráneo observaba cómo sus 2 hijos restantes se desgarraban entre sí. Y hacía casi nada para detenerlo. 2 hijos. 2 hombres. 2 maneras completamente distintas de entender el poder. El Sesade Selim, el mayor. Cauteloso. Calculador. Con un don para la paciencia política que sus enemigos subestimaban constantemente. Sus críticos hablaban de su vino. Sus aliados sabían que el vino era una máscara, y detrás de esa máscara había una mente que nunca dejaba de trabajar. Selim no gritaba. No atacaba directamente. Solo cambiaba pequeñas cosas, y esperaba a que el sistema hiciera el resto. El Sesade Bayezid, el menor. De temperamento más duro. Amado por los genízaros. Más parecido a su padre en porte y en furia. Un hombre que administraba su provincia de Amasya con una precisión que hacía que los visires de Estambul tomaran nota. Sus caminos funcionaban. Sus graneros estaban llenos. Sus cuentas, perfectas. Ambos gobernaban sus propias provincias. Ambos mantenían sus propias cortes. Ambos construían sus propias redes de lealtad. Y entre Cutalla y Amasya, entre sus capitales provinciales separadas, se movía un tráfico constante de mensajeros, informantes e intermediarios. Cada uno transportando información. Parte de ella real. La mayor parte, cuidadosamente moldeada. El objeto que define esta historia es una bolsa de correspondencia. De cuero. Sellada con tinta oscura. Del tipo utilizado para comunicaciones oficiales y privadas entre príncipes otomanos. Llegaba al escritorio de Bayezid cada semana. Contenía cartas de aliados, de la corte de su padre, de espías que nunca usaban sus nombres reales. Y durante años, un tipo específico de carta había llegado dentro de esa bolsa que nadie fuera de su hogar privado sabía jamás que existía. Fue en 1548 cuando llegó la primera carta. Bayezid tenía 23 años. Y un administrador de nivel medio en la corte de Selim, un hombre llamado Mehmed Çelebi, cuyo nombre no aparece en ninguna crónica oficial, había tomado la decisión más peligrosa de su vida. Le escribió a Bayezid.
No era un rumor. No eran chismes de corte. Era algo específico. Había visto al secretario jefe de Selim alterar una comunicación antes de reenviarla a Estambul. Una carta que describía el gobierno de Bayezid en términos favorables había llegado al escritorio del gran visir de Solimán. Pero para cuando llegó, era una carta diferente. Misma carta. Mismo papel. Mismo mensajero. Pero el lenguaje estaba invertido. Las frases reordenadas. El contexto eliminado. Un número cambiado. Lo que llegó a Estambul no describía un príncipe bien gobernado. Describía irregularidades financieras. Imagina ese sonido, el raspar lento de una caña de escribir sobre el vellum. El olor a tinta de hierro y galia. El silencio particular de una habitación donde algo irreversible se está comprometiendo al papel. No era una mentira completa. Era algo más inteligente que una mentira. Era una verdad modificada. Una verdad con el ángulo cambiado hasta que apuntaba en la dirección contraria. Bayezid leyó el relato de Mehmet Çelebi 3 veces. Luego hizo que el hombre fuera pagado, protegido, y silenciosamente retirado de Kütahya. Y no dijo nada. No confrontó a Selim. No le dijo nada a su padre. Archivó la información en algún lugar de su mente, en ese lugar interior donde los hombres poderosos guardan las cosas que todavía no pueden usar. Y esperó. Este fue su primer error. No en el sentido moral. En el sentido estratégico. Un hombre que tiene evidencia contra su hermano y elige el silencio no está siendo misericordioso. Está acumulando deuda. Y la deuda, en el palacio otomano, siempre terminaba llegando a su vencimiento. En los años siguientes, llegaron más cartas. No siempre de Mehmet Çelebi, quien se había reubicado y vivía ahora una vida más tranquila. Sino de otros. Un eunuco aquí. Un empleado fiscal allá. Una mujer en el hogar de Selim cuyo nombre las crónicas no preservan, pero cuya información era consistentemente precisa. Había una mujer. La historia no guardó su nombre completo. Los registros la llaman solo Atiseam, una administradora doméstica de alto rango en la corte de Selim en Kütahya. Tenía alrededor de 40 años. Le envió a Bayezid 2 cartas a lo largo de 4 años. Nunca pidió pago. Nunca dio una razón. Desapareció de todos los registros después de 1556. Su destino, desconocido. Cada carta añadía algo a la imagen. No a una imagen de Selim como un monstruo. Selim no era un monstruo. Era un político. Cada carta añadía a la imagen de un hombre que estaba sistemáticamente, metódicamente, y sin ningún aparente sentimiento de culpa, gestionando la narrativa del gobierno de su hermano menor. Empujando sutilmente, constantemente, la corte de Solimán alejándola de Bayezid. No con violencia. Sin escándalos. Sin confrontaciones directas. Solo cambiando pequeñas cosas. Y esperando. Para 1556, Bayezid había acumulado 11 años de evidencia documentada. 11 años de pruebas de que su hermano mayor había estado envenenando silenciosamente su reputación ante la corte de su padre. No suficiente para destruir a Selim. Pero suficiente, más que suficiente, para haber ido ante Solimán y haber presentado un caso. Y todavía no decía nada. ¿Por qué? Esa pregunta es la cosa que lo destruyó. Y tendrá un sentido completo, un sentido aterrador, en unos pocos minutos. El año es 1558. Hürrem Sultana había muerto. La mujer que había remodelado la arquitectura política del palacio con el tipo de implacabilidad paciente que hacía que los hombres la temieran incluso en retrospectiva. Y su muerte cambió la geometría de todo. Mientras vivió,
Había un techo sobre el conflicto entre los príncipes. No por sentimiento. Por cálculo. Hurrem había jugado a ambos hijos entre sí con la precisión de una maestra. Justo el suficiente apoyo a cada uno para mantenerlos dependientes. Nunca tanto que cualquiera se volviera seguro. Su muerte retiró ese techo. Y lo retiró de repente. Selim se movió primero. No militarmente. Diplomáticamente. En cuestión de meses tras la muerte de Hurrem, sus agentes estaban en Estambul con energía renovada. Reuniéndose con visires. Llevando regalos. Posicionando a Selim como la opción madura, estable, inevitable para la sucesión. No era sutil. Pero no necesitaba ser sutil. Necesitaba ser rápido. La respuesta de Bayezid no fue diplomática. Fue militar. Y aquí es donde la tragedia se acelera. Porque el movimiento militar de Bayezid, levantar tropas, fortalecer su posición, fue leído por la corte de Solimán no como defensa sino como agresión. Lo que era, casi con certeza, exactamente como Selim había dispuesto que fuera leído. Había un comandante de caballería en el campamento de Bayezid en ese periodo, un hombre llamado Iskender, de unos 35 años, que dejó un relato verbal preservado por el observador veneciano Giacomo Soranzo. Según ese registro, Iskender describió la atmósfera del campamento como de un terror controlado. No miedo a Selim, precisamente. Miedo a la interpretación de sus propias acciones. Cada decisión que tomaba Bayezid parecía confirmar una narrativa que alguien más ya había escrito. Esto no era paranoia. Era percepción precisa. Bayezid entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Tenía 11 años de documentación que se lo decían. Y aún así no podía moverse. Porque usar esa documentación ahora, después de que todo se había escalado a este grado, parecería una fabricación desesperada. Cuanto más había esperado, menos creíble se volvía la evidencia. No porque fuera falsa. Porque el silencio, en política, siempre implica consentimiento. En febrero de 1559, Bayezid cometió su error decisivo. Marchó. La batalla de Konya. Mayo de 1559. Las fuerzas de Bayezid contra las de Selim, con Selim respaldado por el ejército imperial de Solimán. Un respaldo que Bayezid no había anticipado que sería tan definitivo ni tan rápido. La derrota fue total. Bayezid huyó hacia el este con sus hijos, moviéndose hacia el único lugar que aún le estaba abierto, la corte persa del Satamás. No había querido el trono. La evidencia sugiere, con una claridad dolorosa, que Bayezid nunca había querido realmente tomar la sucesión por la fuerza. Había querido que su padre viera la verdad. Y la verdad había estado enterrada durante 11 años. La carta nunca debió haber llegado a ese cuarto. Pero llegó. Bayezid llegó a la corte del Satamás a finales de 1559. Un príncipe fugitivo con 4 hijos, una comitiva disminuida, y esa bolsa de correspondencia de cuero que había llevado personalmente a través de los pasos de montaña al este de Erzurum. El Satamás lo recibió con generosidad calculada. Bayezid era un activo político. Un hijo de Solimán. Una reclamación, aunque debilitada, sobre la sucesión otomana. Elsa lo usaría exactamente mientras fuera útil. Y ni un momento más. Lo que sucedió en la corte persa en los meses siguientes está documentado fragmentariamente, a través de correspondencia diplomática otomana, de informes venecianos, y de una crónica de la corte persa que no fue examinada completamente por los historiadores occidentales hasta el siglo XX. Cuando estas fuentes se leen juntas, describen algo que la historia superficial del conflicto ha oscurecido casi por completo. Bayezid le escribió una carta a Selim. No una carta pidiendo misericordia, aunque esa era su función superficial.
no una comunicación política sobre términos. Las negociaciones se manejaban por separado, a través de intermediarios. Lo que contenía la carta personal era otra cosa. Contenía los 11 años. La carta fue interceptada. Aquí los relatos divergen, si los agentes de Solimán la interceptaron antes de que llegara a Selim, o si Selim la recibió y la reenvió inmediatamente a su padre. Lo que las fuentes coinciden en describir es lo que ocurrió después. La carta fue leída en voz alta, en presencia de Solimán. Cuando la carta fue abierta, nadie habló. Porque cada hombre en esa habitación entendió lo mismo al mismo tiempo. Que si esto era verdad, entonces todo lo que habían creído durante 11 años, era mentira. Bayezid había nombrado a Mehmed Celebi. Había descrito la correspondencia alterada. Había nombrado la carta fiscal modificada en 1548. Había mencionado a Atise Anmi lo que ella había reportado. Había dejado claro, en el lenguaje específico y concreto de un hombre que ha llevado registros durante más de una década, que lo que había sucedido entre él y Selim no era simplemente una rivalidad política. Era una campaña sostenida y sistemática. Modificar cartas, una por una, hasta que la verdad desapareciera. Solimán la leyó, o se la leyeron, tenía 75 años, cada vez más frágil, y los relatos sugieren que su vista estaba comprometida. Y luego hizo algo que nadie en la habitación esperaba. Lloró. No por Bayezid. Ese es el detalle insoportable. Los cronistas son suficientemente específicos, y el relato del embajador veneciano está suficientemente corroborado, como para poder decirlo con una confianza razonable. Solimán no lloró porque su hijo hubiera sido agraviado. Lloró porque la carta le decía algo que ya había sospechado. Que tal vez ya había conocido de alguna forma. Y que había elegido no examinar. La documentación de Bayezid confirmaba las maniobras de Selim. Pero también confirmaba algo más terrible, que el propio Solimán había sido el instrumento de la destrucción de su hijo menor. Utilizado precisamente porque la confianza de un padre es el canal más fácil a través del cual entregar información falsa. Para un hombre que había construido un imperio sobre la idea de su propio juicio soberano, esto no era duelo. Era rendición de cuentas. Imagina ese silencio particular que cae en una habitación cuando algo dicho en voz alta no puede desdecirse. El peso de una pieza de correspondencia en las manos de un hombre anciano. El sonido de una llama consumiéndose a sí misma. La respuesta de Selim, cuando le llegó la noticia, está documentada en los registros de la Corte Otomana de 1560. Negó las alegaciones específicas. Reconoció una rivalidad general pero la enmarcó como la inevitable competencia de la sucesión. Produjo su propia correspondencia, su propia documentación, sus propios testigos. Era, según todos los relatos, tranquilo. Esto es el momento pivote. No la batalla en Konya. No la huida a Persia. No las negociaciones para la ejecución de Bayezid, que procedieron metódicamente durante el año siguiente. El pivote está aquí, en una habitación donde un hombre anciano lloró, y una carta descansaba entre dos versiones de los mismos 11 años, y la pregunta de cuál versión era verdadera se había vuelto irreversiblemente, permanentemente, imposible de responder. Porque Bayezid había esperado demasiado tiempo. Porque la evidencia que podría haberlo protegido en 1550 solo podía inculparlos a ambos en 1559. Porque una verdad ocultada, guardada demasiado tiempo, deja de ser un arma. Y se convierte en una herida. Solimán murió en 1566 sin confrontar jamás directamente a Selim sobre el contenido de esa carta. Las negociaciones para ejecutar a Bayezid concluyeron en 1561. Los ejecutores otomanos viajaron a la corte persa. El Satamast, habiendo extraído lo que necesitaba,
entregó lo que había prometido implícitamente cuando aceptó a Bayezid como huésped. Bayezid fue ejecutado en septiembre de 1561. Sus 4 hijos fueron ejecutados el mismo día. Sus nombres: Orhan, Mahmud, Musa, Osman. Tenían entre 5 y 15 años. Todavía no habían tenido tiempo de elegir bando en nada. Selim se convirtió en el sultán Selim II en 1566. Gobernó durante 8 años. La historia ha sido cruel con él de una manera particular, lo recuerda por su vino, por su peso, por la catástrofe de Lepanto en 1571, donde la flota naval otomana fue destruida por la Santa Liga. No ha dedicado mucho tiempo a lo que le costó ser el hermano que sobrevivió. Hay un detalle en los registros diplomáticos venecianos de 1563, 2 años después de la ejecución de Bayezid, que es fácil pasar por alto. Un agente llamado Bárbaro informó que Selim había solicitado acceso a los archivos de correspondencia de su hermano fallecido. La solicitud fue silenciosamente rechazada. Bárbaro anotó esto sin elaboración. Claramente no sabía qué pensar. La lectura más precisa, y quizás la más generosa, es que Selim quería saber exactamente qué había sabido Bayezid. No necesariamente para sentir culpa, sino para entender la forma de la cosa que había construido, y la forma de la cosa que había destruido. Un hombre puede pasar toda su carrera gestionando narrativas sin dar completamente cuenta del costo de lo que está enterrado dentro de ellas. Mehmet Çelebi, el administrador que envió la primera carta en 1548, vivió hasta aproximadamente 1572. Hay un registro de tierras de un pequeño pueblo fuera de Bursa, fechado en 1569, con su nombre. Murió, según lo que los registros sugieren, en paz. Su nombre no aparece en ninguna crónica otomana oficial. De los 6 hijos de Solimán que alcanzaron la edad adulta, solo uno murió de causas naturales. Los otros 5 murieron por orden imperial otomana. 4 de ellos ejecutados por su propio padre o por el mandato de su padre. Lo que Bayezid le ocultó a Selim no era, al final, simplemente evidencia. Era una versión de los hechos en la que Selim era el agresor y Bayezid era la parte agraviada. La ocultó durante 11 años porque creía, y este es el error de cálculo trágico en el centro de todo, que el momento correcto para revelarla eventualmente llegaría. Que su padre algún día haría la pregunta correcta. Que la verdad, cuidadosamente guardada, funcionaría como un expediente legal que lo restablecería todo. Así no funciona la verdad oculta. La verdad oculta no espera pacientemente para ser útil. Fermenta. Cambia de forma. Acumula el peso de cada año que estuvo guardada. Y cuando finalmente emerge, no en el momento controlado que su guardián imaginó, sino en el momento desesperado y acorralado de un hombre que ya ha perdido su ejército, su posición y su seguridad, ya no se lee como evidencia. Se lee como el último intento de un hombre moribundo por su propia vindicación. La bolsa de correspondencia que Bayezid llevó a través de los pasos de montaña hacia Persia no vuelve a mencionarse después de su ejecución. 11 años de documentación. El registro privado más detallado de un asesinato político por documento que preserva la historia otomana. Desaparecido. O escondido. O destruido por alguien que entendió que lo más peligroso de las cartas de Bayezid no era lo que revelaban sobre Selim, sino lo que revelaban sobre un sistema que hizo de ambos lo que eran. Hay una pregunta filosófica dentro de esta historia que el relato no puede resolver. La evidencia que Bayezid tenía debería haber destruido la credibilidad de Selim ante su padre en 1550. Para 1559, destruyó la última oportunidad de supervivencia de Bayezid. La misma evidencia. El mismo papel. La misma tinta. Pero el tiempo lo transformó todo. Tendemos a creer, como Bayezid creía,
que la verdad tiene un peso inherente que eventualmente se afirma, que la documentación es su propia protección, que un registro cuidadoso de lo que realmente ocurrió eventualmente vindicará a la persona que lo guardó. La historia de la sucesión otomana sugiere algo más inquietante, que la verdad, divorciada del momento de su divulgación, no simplemente se debilita, se transforma, se convierte en algo que puede ser usado contra su propio guardián. Pregúntate esto antes de que te vayas. Si Bayezid hubiera hablado en 1548, ¿lo habría salvado? O la revelación de su fuente, Mehmet Çelebi, el único administrador de nivel medio que tuvo el valor de escribir una carta honesta, simplemente habría adelantado la ejecución 11 años, y solo habría cambiado el nombre del hombre que la entregó. Cuando el sistema exige silencio para sobrevivir, y la verdad exige hablar para sobrevivir, y ambas cosas no pueden ser verdad simultáneamente, ¿qué significa que el sistema siempre gane? Escribe solo una palabra en los comentarios. Verdad. O silencio. Porque en esta historia, elegir uno, significaba morir. En 2 semanas, vamos a entrar en la noche en que le dijeron a Solimán que Mustafa tenía que morir. Y en el documento que lo convenció. Y en la pregunta de si ya sabía lo que había dentro antes de que alguien se lo entregara. Ese es peor que este. Quédate cerca.